esta noche. Gracias, Señor. Sigue obrando en la salud de los hermanos que están, Señor, en recuperación o están en un proceso, Señor. Pon tu mano de gracia y de poder esta noche. Confiamos y creemos en ti, Señor, porque para ti no hay nada imposible, dice tu palabra. Señor, gracias por este tiempo de adoración que nos han dirigido los hermanos de alabanza. Gracias por este tiempo especial, Señor. Y antes de recibir tu palabra y la enseñanza de esta noche, abre nuestro corazón, nuestra mente, que podamos recibir la semilla de tu palabra en esta oportunidad. Y los que nos ven, Señor, también por el canal, que sean bendecidos en esta noche con tu presencia y tu palabra. A ti damos gloria y honra en esta oportunidad. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, hemos orado de corazón. Amén y amén. Buenas noches, hermanos amados. Podemos acomodarnos un momento antes de recibir la enseñanza. Allá hay algunos tableros, se los ayudan los hermanos. También allá atrás, como siempre, gracias a los hermanos que ponen el cafecito. Y creo que hay panito, hay champurraditas, gracias, o herrajes, gracias. Mientras se pone de pie, dele la bienvenida a su hermana esta noche, a su hermano. Vamos a compartir esta noche un momento juntos en su casa. Amén. Amén. Acomodémonos, hermanos, en esta noche, por favor, y seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Dios bendiga al pastor Paquito que está arriba. Saludos, pastor. Gracias, buenas noches. A los hermanos, a todos en esta oportunidad. Qué bendición vernos. Si alguna hermana me trae un vasito con agua caliente, se lo agradezco. Amanecí un poquito afónico este día. Se lo agradecería bastante. Gracias, hermanos. Pero estamos con gozo, amén. Estamos contentos esta noche. Amén. El día de ayer, hermano Sergio, ¿dónde está hermano Sergio? Dios lo bendiga. Compartió un tema acerca del afán, ¿verdad, hermanos? Y cuando estaba yo escuchando la predicación del hermano ayer, Dios me regaló, diría en este momento, unos 5 puntos. Y dije ayer, mañana lo quiero compartir diciendo gracias al hermano Sergio que compartió este tema acerca del afán. Y es una introducción nada más a lo que hoy voy a enseñar. Dice, ¿por qué nos afanamos? Es como una pregunta, hermanos, ¿por qué nos afanamos? Y yo ayer escribía 5 puntos. ¿Por qué? Pueden haber más, pero yo ayer escribía esto. Número 1, ¿por qué nos afanamos? Porque no conocemos bien a Dios. Amén. Porque no conocemos bien a Dios. Cuando usted conoce bien a alguien, sabe cómo es esa persona. Algunos tienen la mala fama de que no cumplen, ¿verdad, hermanos? Ya lo conocemos. A él por gusto dice que sí y nunca cumple, ¿verdad? Ya tiene su famita. Algunos también son muy conocidos porque su sí es sí, ¿verdad, hermanos? Digo sí, llueve, truene, relampaguee, ahí está. Pues cuando uno conoce a alguien, sabe cómo es. Y como uno sabe cómo es, ya sea es digno de confiar o no, ¿verdad, hermanos? Pero cuando uno conoce a Dios verdaderamente, hermanos, cuando uno conoce a Dios verdaderamente, ¿habrá afán en la vida de alguien que conoce bien a Dios? ¿Sabe que Dios es bueno? ¿Sabe que Dios es fiel? ¿Sabe que Dios provee? ¿Sabe que Dios no abandona? Hermano, cuando uno conoce a Dios, creo que el afán no tendría que ser parte de. Número 2, ¿por qué nos afanamos?
porque no confiamos en Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es confiar en Dios. Una cosa es conocer a alguien y otra cosa es confiar en alguien. Número 3, ¿por qué nos afanamos? Porque miramos o nos enfocamos mucho en lo material. ¿Será que se afana uno cuando ora, ayuna, lee la palabra, adora? ¿Hay afán en alguien espiritual, hermano? Pero cuando uno se enfoca solo en lo material, ay, Dios mío, estrés, afán y mucho más. Número 4, ¿por qué? Número 5, me voy a saltar al 5, le voy a decir por qué. Número 5, ¿por qué nos afanamos? Porque no buscamos a Dios, su reino y su justicia. Pero número 4, no me llegaba a mi mente ayer que poner el 4, me salté al 5 porque no encontraba un cuarto punto. Y esa que pensé mucho y Dios me puso esto en el corazón. ¿Por qué nos afanamos? Porque vivimos pensando en el futuro y no disfrutamos el presente. ¿Escuchó eso? Porque muchos vivimos pensando el futuro y no disfrutamos el presente. Por eso nos afanamos algunos. Hoy estamos vivos, ¿amén, hermano? ¿Y mañana? Solo Dios sabe, hermano. Si usted dijo amén, o tiene mucha fe, ¿verdad? Porque, hermano, hay mucha gente que duerme, que se acuesta en la noche y muchos ya no amanecen, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted casos así? Y hay gente que se levanta por la mañana pero ya no llega en la noche. Porque la vida, ¿dónde está, hermano? En las manos de Dios y en la voluntad de Dios. Muy bien, eso solo era un paréntesis, ¿verdad, hermanos? Sigamos con el estudio de Cristología, hermanos. Y hoy quiero hablar acerca de esto. En la Cristología vamos a ver la parte divina del Señor. La parte divina. Tuve la oportunidad de compartir la parte humana también, ¿verdad? Hace unos lunes atrás. Pero hoy Jesucristo ejerció actividades divinas. Y vamos a ver hoy algunas actividades divinas que el Señor realizó. Porque aquí todos creemos que Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. Amén, hermanos. Si alguien acá tiene dudas, pues podemos resolverlo. En Él estaban las dos naturalezas divinas, 100% divino y 100% humano. Bueno, vamos a ver algunas actividades divinas que el Señor realizó. Vamos a ir a lo primero. Mateo 9:6. Mateo capítulo 9 y verso 6. Aquí pasa algo bien interesante en este pasaje. Del verso 1 al verso 8, no lo vamos a leer todo. Mateo capítulo 9, del verso 1 al 8, hay una narrativa que la Biblia lo pone: Jesús sana a un paralítico. Ya con ese título, hermano, ya podemos evidenciar que Jesús es Dios, ¿sí o no? Jesús sana a un paralítico. ¿Puede un hombre, una persona humana, sanar a otra persona? A los médicos sanan, dirá usted, ¿verdad, hermano? ¿Los médicos sanan, hermano? ¿Son los médicos que sanan? Que solo le ponga la mano el médico: ah, ya estoy sano, adiós, gracias, doc. El médico no sana, hermano. En todo caso sería un tratamiento, ¿sí o no, hermanos? Una medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Jesús sana a un paralítico, dice acá. Pero quiero enfocarme al verso 6. Mateo 9:6. Leamos juntos, hermanos. Mateo 9:6, a la cuenta de 1, 2 y 3. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Hermanos, Jesucristo ejerció actividades divinas, y una primera actividad divina de muchas que se registra la palabra es que Él perdonó pecados. Diga conmigo: Jesucristo, el único que puede perdonar pecados. Si alguno acá vino de la tradición, la religión católica, apostólica o romana, están los confesionarios, ¿sí o no, hermanos? Y yo no sé cuántos acá pasaron ahí, hermano, y se iban a confesar
y les ponían penitencia, ¿sí, hermanos? Haga esto, y usted es absuelto de su pecado, culpa, haciendo esto, aquello y lo otro, ¿verdad, hermanos? Como que los sacerdotes, en el concepto de ellos, pueden absolver o perdonar pecados. Hermano, ningún ser humano puede perdonar pecados de otros. Amén. Solo Dios tiene la facultad de perdonar pecados. Solo Dios, hermano. Claro, si yo ofendo al hermano Wilmer, si yo lo ofendo, hermano Wilmer, usted me cae mal, ¿verdad? Si yo lo ofendo al hermano, pues yo voy y le pido disculpas. ¿Sí? No, disculpe, hermano Wilmer, no quise decir eso, ¿verdad? Ofensas. Pero cuando hablamos de pecados, hermano, ese es un tema enorme acerca de hablar del pecado. Es ofensa contra Dios. Y la Biblia habla un gran listado del pecado, de pecados. Pero aquí, hermano, vamos a ver esto específicamente. Solo Dios puede perdonar pecados. Aquí está pasando algo increíble. La Biblia dice que un paralítico fue traído delante del Señor. Vamos a ver el verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Esta persona estaba paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién, hermanos? ¿Del paralítico o de los que lo trajeron? De los que le trajeron. Jesús vio la fe de los que trajeron a este hombre delante del Señor. Dijo al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico, hermano? Ten ánimo, hijo. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Aquí podemos aprender algo, hermanos. En la Biblia, y quizás hay más, hay razones de enfermedades. Algunos estaban enfermos por causas naturales, otros estaban enfermos por causa de pecado, y otros estaban enfermos por causa demoníaca. ¿Se acuerda usted del joven endemoniado, hermano? Y lo tomaba el chamuco y lo tiraba ahí y tanta cosa, ¿verdad? Pero el Señor lo sanó, que su enfermedad era espiritual. Pero este paralítico, hermano, según lo que hemos leído, ¿cuál era la causa de su parálisis, de su enfermedad? ¿Cuál era la causa? Tus pecados te son perdonados. Hay mucha gente que va al médico y no sana. Quizás no es natural su enfermedad, es por pecado. Y el que perdona pecados no solo puede perdonar, puede sanar. Amén. Aquí él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y le hicieron un relajo. Verso 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, dentro de ellos mismos. ¿Qué decían, hermanos? Este blasfema. Este está blasfemando. ¿Por qué? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Y luego él dijo que él tenía potestad en la tierra para perdonar ¿qué? Los pecados. Y luego le dijo al hombre, no solo le perdonó pecados, le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Lo sanó. Hermanos, aquí podemos ver en este verso dos actividades divinas del Señor Jesús: el que puede perdonar pecados y el que puede sanar. Amén, hermanos. Un hombre no puede perdonar pecados, un hombre no puede sanar a alguien. Solo Dios perdona cualquier tipo de pecado y sana cualquier enfermedad también. Amén. Hay que escuchar algo, hermanos. Muchas veces, no siempre, alguna enfermedad es permitida por Dios porque tiene un propósito. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando le rogó al Señor que le sanara? 3 veces le he rogado para que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo Dios, hermano? Bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero usted no es el apóstol Pablo, ¿verdad que no? Ni yo tampoco. Amén. Pero muchas veces el Señor sí permite, porque tiene propósitos.
Pero otras veces el Señor se glorifica perdonando pecados y sanando. Esas son actividades divinas de Jesucristo. Número 2, Mateo 26, 28. Sigamos viendo, hermanos, actividades divinas que el Señor realizó en su ministerio aquí en la tierra. Mateo capítulo 26, verso 28. ¿Qué dice, hermanos? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una versión de la Biblia dice, la versión Palabra de Dios para Todos: porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada para perdonar los pecados de mucha gente. Aquí estamos viendo, hermanos, que el sacrificio de Cristo en la cruz no solo fue un sacrificio sustituto, sino fue un sacrificio para perdón de pecados. Y él claramente dijo algo: su sangre, diga conmigo, sangre. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando ofrecían el sacrificio por los pecados, en el día de la expiación, una vez al año, sacrificaban un cordero. Y el cordero era inmolado o cortado. Y esa sangre, hermanos, era rociado sobre carbón encendido. Imagínense, hermanos, tirar sangre sobre carbón encendido. Y obviamente, como es sangre en carbón encendido, hermano, ¿qué sucedía? Subía un vapor, ¿verdad? El sacrificio, la sangre derramada sobre el carbón encendido. Ese vapor que subía, hermano, la gente que estaba afuera del tabernáculo, porque no podía entrar al lugar santísimo, y miraba cómo eso subía, decían: estoy presentando mi ofrenda de sacrificio para que Dios me perdone. Ahora sucedía algo. Cuando Dios recibía ese sacrificio, ¿saben qué pasaba, hermano? El Shekinah de Dios. ¿Ha escuchado usted esa palabra alguna vez? El Shekinah de Dios, que es la gloria de Dios, descendía en forma de nube. Y como venía a decir, estás subiendo tu sacrificio, pero yo estoy descendiendo para decir: te perdono tus pecados. Sangre derramada. Y cuando Jesús dice que su sangre iba a ser derramada, ¿dónde se derramó su sangre, hermano? No sobre carbón encendido. ¿Dónde se derramó su sangre, hermano? En la cruz del Calvario. Entonces, cuando su sangre fue derramado, hermano, tenía un propósito, como el cordero: que el Padre aceptara ese sacrificio y que perdonara los pecados de la persona que presentó su cordero. En el Antiguo Testamento alguien presentaba su cordero para su propio perdón. Amén. Pero cuando Cristo fue a la cruz, hermano, ¿fue en lugar de quién? ¿Fue cordero de quién? En lugar nuestro y para nosotros. Su sangre derramada, hermanos, su sacrificio es para un propósito: perdón de los pecados. Mírelo otra vez conmigo, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y luego dijo, hermano, que por muchos es derramada. Va a ser derramado, pero para que la sangre sea derramada tiene que haber un sacrificio. Tendría que morir. Luego dijo, hermanos, para remisión. ¿Con qué propósito su sangre iba a ser derramada, hermanos? Para remisión de los pecados. Y solo si uno toma este versículo, hermano, uno puede decir esto con mucha libertad: Cristo no murió y no derramó su sangre en la cruz, hermano, con otros propósitos que mucha gente predica. Venga a Cristo, vas a ser rico, vas a ser millonario. No, su sangre no fue derramada para que tengamos pisto aquí en la tierra, hermano. Amén. Su sangre en la cruz no fue derramado, hermano, para que usted tuviera aquí un color de rosas, una alfombra roja y lo aplaudan cada vez que usted. No, hermano, la sangre de Jesús fue derramada para su perdón, para que perdone sus pecados y las mías. Amén. Por eso, hermano, pero eso no lo hace un hombre, eso es obra divina, el perdonar los pecados. Lucas 24, vamos desarrollando siempre el mismo punto de las actividades divinas que el Señor realizó.
Lucas 24 y verso 46. Lucas 24, 46. Dice, hermanos, y les dijo el Señor mismo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué hay que predicar en su nombre, hermanos? El arrepentimiento y el perdón de pecados, porque solo Cristo divino puede perdonar cualquier pecado humano. Amén. Solo Jesucristo, hermanos, tiene la facultad del poder para perdonar los pecados. Por eso la gente tiene que venir ¿a quién? A Cristo, hermanos, porque solo Él puede cancelarle la deuda, solo Él puede perdonar sus pecados. Cuando usted aceptó, hermano, la salvación, ¿a quién vino? A Cristo, ¿sí o no? Hay un precioso canto que entonaban en los años 80 y 90. Pecador, que dice: ven a Cristo Jesús. Ay, hermano, y feliz para siempre serás, dice el canto. Pero mire, hermano, Cristo tiene la facultad de perdonar los pecados, pero hay un requisito: uno tiene que venir delante de Él. Primera de Juan. Miremos eso, hermano, para cerrar el primer punto esta noche. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice, hermano? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, no solo es necesario saber que Él perdona pecados, pero para que Él perdone mis pecados, sus pecados y el pecado de todo el mundo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Confesar que somos pecadores y malos. Eso es como cuando alguien dice, un enfermo, si un enfermo quiere ser sano, ¿qué tiene que hacer, hermano? Y le dicen: vaya con el especialista tal. Él es muy bueno, él es famoso. ¿Qué tiene que hacer el enfermo, hermanos? Ir, ¿verdad? Y hacer obviamente todo lo que le digan. El pecador que está allá afuera, ¿qué tiene que hacer para ser perdonado? Venir a Cristo, porque Él puede perdonar sus pecados. Muy bien. Número 2, vamos a otro ejercicio, otra actividad divina que realizó el Señor estando aquí en la tierra. Mateo 7:21. Mateo 7:21 y hasta el verso 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ojo con el verso 23, que dice, hermanos: entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero resaltar esta palabra: entonces les declararé. Diga conmigo: declararé. Declararé es un término judicial. Declararé es un término, hermano, legal. Entonces, Jesucristo ejerció esta actividad divina y va a ejercer esta actividad divina. Él juzgará a todos los hombres. Él no solo es Salvador, Él no solo es Señor. Quiero decirte algo: Él también es juez. Y no cualquier juez. Él es el juez perfecto. Y Él va a juzgar a los hombres. ¿Qué significa juzgar, hermanos?
De pronto no hemos tenido la experiencia de estar en un juzgado. Cuando, hermano, el juez dictamina, hermano, yo nunca he estado, hermano, y si alguien ha estado, que nos oriente un poco, ¿verdad? ¿Qué buscan las personas que van ante los jueces, hermano? ¿Qué buscan, hermano? Que les hagan justicia, ¿verdad que sí, hermano? Es que quiero que esta persona me pague el chucho que atropelló en la cuadra, en la esquina, en mi casa. Usted va ahí a pedirle al juez que esta persona le pague el chucho que le atropelló, hermanos. No, yo no le voy a pagar porque yo no tuve la culpa, iba manejando, el chucho se atravesó debajo de mi carro. Y hay una disputa, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuál es la tarea del juez, hermano? Impartir justicia. Bueno, hermanos, tristemente vivimos en un país de mucha injusticia, ¿sí o no, hermanos? El inocente está preso y el culpable está libre, entre otros temas. Pero no quiero ir a los jueces de la tierra, quiero ir al juez justo, que es el Señor. Hermanos, un día el Señor, en el papel de juez, juzgará. Ojo con esto, hermano. Y mire esta escritura que hemos leído. ¿Qué les va a decir a esas personas que le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro, muchas cosas, etcétera, etcétera? ¿Qué les va a decir el juez justo en aquel día, hermano? Juez justo. ¿Qué les dijo aquí, hermanos? Nunca os conocí. La sentencia, primera sentencia, no te conozco. Esa es sentencia, hermano. Número 2, apártate de mí. Y número 3, tú eres un hacedor de maldad. Ay, hermano, tres sentencias, hermano. El juez justo en aquel día sentenciará, hermano. En esta escritura muchos creen que será futurista, que aún no se ha cumplido. Bueno, hermano, solo sé que el Señor va a declarar, como dijo acá, va a declarar justicia, va a hacer justicia. A esto les va a decir: nunca os conocí, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Usted dirá: ala, pero qué malo es el Señor. No, el Señor no es malo. Él es un juez, hermano, justo, porque Él conoce la intención del corazón en la cual la gente hacía lo que hacía. Amén. Hermanos, que a Dios no lo podemos chantajear. Yo doy mi diezmo para que Dios me bendiga. ¿Cómo vas a pensar eso, hermano? Pero allá afuera andas chuleando a otras mujeres, andas chuleando a otros hombres, andas haciendo cosas indebidas. Pero como traes tu diezmo, el Señor te va a bendecir. No, hermano, con Dios no funciona así. Él es un juez intachable. En aquel día les va a decir a estas personas que le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre, esto, aquello, lo otro, aquí tanta cosa. Y según ellos que el Señor les iba a aplaudir. ¿Qué si el Señor les dijo, hermano? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Él es juez justo, hermanos. Mateo 25:31. Vamos a ver otro ejemplo del juez, el que va a impartir justicia. Verso 31 y 32 del capítulo 25 de Mateo. Pero cuando el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, venga en su gloria, acompañado por los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Escuche bien esto, hermano. Este es un tema escatológico, no voy a entrar a detalles. Todas las naciones, ¿qué va a pasar, hermano? Se reunirán en su presencia. Ay, hermano, qué tremendo va a ser ese día. Y él, verso 32, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿Está conmigo esta noche, hermano, todavía? Él es el juez de los hombres. Él va a juzgar a los hombres un día. Jesucristo. Arriba fue un grupo diferente. Él dijo muchos, no dijo naciones. Mucha gente en aquel día se va a jactar, pero el Señor les va a impartir justicia. Pero abajo, hermano, va a ser el juicio a las naciones. El mundo va a ser juzgado por el Señor, hermano. Todos los países de la tierra van a ser juzgados por el Señor. Amén. ¿Y usted qué dijo? Que este juez, este presidente que está ahorita no va a ser juzgado por Dios un día, hermano.
Ese hombre no sabe lo que le espera, hermano. Y los que han pasado, hermano, esos no saben lo que les espera, hermano. Si están vivos y se arrepienten, pues tendrán otro juicio. Pero y si no, hermano, no quiero estar en sus zapatos ni tener sus millones. A ver, hermano, hoy tienen sus millones, pero en aquel día el juez justo los tendrá de frente. Ahora, hermanos, dice el verso 32: todas las naciones del mundo se van a reunir ante su presencia, el juez justo. Y ahí va a pasar algo increíble. Dice, y él, ¿qué va a hacer? El hermano Jesucristo separará a la gente. La palabra separación significa va a hacer justicia. Y pone un ejemplo acá cómo hacer la justicia. Dice, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Aquí es una figura, hermanos, figuras de cabras, ovejas o cabras. Estos dos animalitos, hermanos, de ovejas y cabras no pueden estar juntos. Su naturaleza no les permite. Y entonces el pastor, tomando esta figura, él tiene un redil de ovejas. Y las cabras no están en otro lado. No pueden estar juntos. No deben estar juntas. Y la Biblia dice, hermano, escuche esto, que nosotros somos ovejas de Dios. ¿Dice eso la Biblia, hermano? Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas. Y le hago una pregunta, hermano: ¿usted es una oveja o es una cabra? Porque en aquel día va a haber una separación, juez justo. Las ovejas de este lado y las cabritas de este lado. ¿Quiénes son las ovejas? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son las cabras, hermano? Los que no son hijos de Dios. Ahora, esto es bien tremendo, porque nosotros hoy, aquí todos podemos decir somos hijos de Dios. Allá en YouTube, en el canal, en su tele, puede decir: yo soy hijo de Dios, ¿sí o no, hermano? Pero en aquel día el juez justo, hermano, él sí va a decir: ah, sí, tú eres mi hija. Y va a decir: no, tú nunca me fuiste mi hijo. ¿Quién eres? Apártate de mí. Hermano, el juez justo actuará en aquel día. ¿Cómo es una oveja, hermano? Alguien que reconoce que Jesucristo es su Señor y Salvador y vive para su gloria, amén. Y una cabra, hermano, bueno, pero en aquel día las naciones van a ser juzgadas. Todo el mundo va a rendir cuenta delante del juez justo. Sigamos con otro versículo, que ya vi que se pusieron tristes algunos. San Juan 5:19. Jesús le dijo: les aseguro que yo, dice San Juan 5:19, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Verso 20: Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Verso 21: porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo les doy vida a quien quiero. Verso 22: y mi Padre, ojo con esto, no juzga a nadie. Es a mí, dice esta versión, lenguaje sencillo, que soy su hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre que me envió. Ojo con el verso 22. Y mi Padre, dice, no juzga a nadie. Es a mí, que soy su hijo, dice, a quien le ha dado ese poder. Jesucristo, hermano, será el juez de jueces. En aquel día, hermano, será nuestro juez. Juez del mundo, juez de las naciones, juez de su pueblo. Y ojo con esto: Él va a ser juez de su iglesia un día. Aquí sí me quiero detener un buen tiempo. Segunda de Corintios 5:10. Aquí sí me quiero detener, hermano, porque esto, hermano, esto se va a realizar y se va a ejecutar un día. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, todo lo que hemos hablado, sí. Pero no se le olvide algo: Él, en su atributo divino,
Él será tu juez y será mi juez. Segunda de Corintios 5:10. ¿Ya lo tenemos, hermano? ¿Podemos leerlo, hermano? Segunda de Corintios 5:10 y 11. Todos juntos, 1, 2 y 3. Hermano, no trajeron Biblia. Segunda de Corintios 5, 10 y 11, hermano. Lean ustedes, hermano. 1, 2 y 3. Mire qué pasaje bíblico más impresionante, hermanos. En esta versión de la Biblia dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Si usted en la tierra nunca compadeció ante un tribunal humano, agárrese, porque un día va a venir un tribunal de Cristo, en donde Él va a ser nuestro juez. Y nosotros, hermano, vamos a dar cuenta de todo. Mira, hermano, esto va a ser tremendo, porque Él va a pesar nuestras obras. Hay obras, dice la Biblia, que van a ser de oro, plata, de piedras preciosas, de barro. Y habla de hojarascas, que el viento se lo lleva. Y eso un día el Señor, hermano, como juez, lo va a juzgar. Hermano, dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Aquí, hermano, en la tierra, si usted me juzga a mí, usted no gana. Si yo lo juzgo a usted, yo no gano nada. No ganamos nada juzgándonos unos a otros, ¿verdad, hermano? Sus errores. Si yo señalo los errores de otro, usted me señala los míos. Para empezar, es incorrecto, es pecado, no es bueno. Si usted señala mi vida, juzga mi vida, y yo hago lo mismo con usted, no resulta. No es así el evangelio. Por eso, hermano, nosotros debemos apoyarnos, ayudarnos como iglesia a mejorar, porque un día cada uno sí va a estar delante de Cristo. Amén. Cada uno, hermano, sí va a dar cuentas. Imagínese, hermano, que usted un día esté delante del Señor y dice: hija, ¿cómo fuiste abajo? Ay, padre, yo juzgué a todo mundo. ¿Por qué hiciste eso? Eso no te correspondía. Es que yo les decía sus verdades a esas hermanas para que se arrepentían. Yo les decía sus verdades a sus hermanos para que se arrepentían. No es juez de nadie. Tú eres su hermano. Tú tenías que ayudarlo, tú tenías que confrontarlo, animarlo, fortalecerlo. Pecó, falló. Tú no eras su juez, tú tenías que ser su ayuda, su soporte. Amén, hermanos. Porque usted, hermano, y yo vamos a dar cuentas al Señor si fuimos jueces de otros o fuimos ayuda de otros. Fuimos hombro que echó mano a otros, hermano, o fuimos pies que hicimos tropezar a los demás. Pero un día, hermano, Jesucristo será nuestro juez. Y dice esta versión: cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Mira, hermano, el Señor conoce nuestra vida. Él sabe qué hemos hecho y qué no hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Pero le quiero decir algo en esta noche. Existe en la Biblia un pecado que se llama pecado de omisión. Diga conmigo: pecado de omisión. ¿Usted sabía que ese pecado, hermano, vamos a dar cuenta a Dios? ¿Cuál es el pecado de omisión, hermano? Según Santiago: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado.
El pecado de omisión. Y el Señor un día va a juzgarnos, hermano. Ay, Señor, es que yo no me metí con nadie, Señor. Yo dejé que todo el mundo viviera como viva. Pero tú pudiste haber hecho algo por ella, hija. Tú pudiste haber hecho algo por él, hijo. No, yo me quedé al margen. Cada quien con su vida. Sabías que tenías que hacer algo por alguien y no lo hiciste. No te puedes justificar delante del Señor. Amén. El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, ya le cuenta por pecado. ¿Dice eso la Biblia, hermanos? Y aquel día, hermanos, no podemos excusarnos delante del Señor. Es que el Señor, yo no escuché. Es que yo no vi, Señor. No podemos decir eso, hermano. Por eso, recordemos que en aquel día el Señor, juez justo, nos dará lo que merecemos. No quiero entrar teológicamente en una discusión acá. Solo sé que cuando estemos en el tribunal de Cristo, va a ser el primero de dos eventos de la iglesia. El primero es el tribunal de Cristo y el segundo es las bodas del Cordero. Primero es el tribunal de Cristo y segundo, las bodas del Cordero. Y muchos han dicho que tiene que ser así porque el primero es que Dios va a premiar. El juez justo va a dar galardones para su novia, la iglesia. Y se va a presentar esa novia en las bodas del Cordero como una novia elegante. Hay parábolas que hablan acerca de esto. Por eso, hermano, es necesario hacer conciencia de que el Señor será nuestro juez. Amén, hermano. El Señor va a ser tu juez y mi juez. Bueno, sigamos, hermanos. Número 3, Mateo 28, 18. Número 3. Ya vamos a finalizar con este tercer punto. Jesucristo ejerció actividades divinas, perdonó pecados, juzgará a los hombres, juzgará a las naciones, pero juzgará también a su iglesia. Número 3, Mateo 28, 18. Dice, ya el Señor resucitó, ya estuvo con sus discípulos 40 días y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, Jesucristo tiene autoridad suprema en los cielos y en la tierra. Eso no es característica humana, eso es característica divina. Jesucristo en su divinidad, después de morir y resucitar al tercer día y estar con sus discípulos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y aquí viene algo interesante, hermano. Mateo capítulo 28 es lo que se le llama la gran comisión. Muchos han dicho que se ha convertido en la gran omisión, dijo, ¿verdad? Él lo dejó como gran comisión, pero dice que hoy en día es la gran omisión. Porque aunque Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué dijo después, hermanos? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos queremos esa promesa, hermano. Dios está contigo todos los días, pero esa promesa fue dada, hermano, reconociendo que Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Y número 2, haciendo lo que Él dijo que hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Ir y hacer discípulos. ¿Está haciendo discípulos usted, hermano? Porque Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él con esa autoridad nos mandó a cada uno a ser discípulos. ¿Sabe qué significa discípulo, hermano? Reproducirse en otro. Él tuvo ¿cuántos discípulos, hermano? 12. Y esos 12 tuvieron más discípulos, etc. Pero la idea de discípulo es un aprendiz, alumno. Hermano, cuando hablemos de discipulado, está bien el concepto de reunión y enseñar, pero el discipulado es más que una reunión. El discipulado es enseñarle a alguien
cómo vivir su vida cristiana. Hermana, cuando hable con otra hermana, usted puede ser discipulado. Usted, hermana casada con experiencia, hasta con nietos, usted puede hacer un discipulado, enseñarle a las más jóvenes cómo vivir, cómo tratar a su esposo, como dice la Biblia. Eso es discipulado, enseñarle a otros lo que deben hacer en base a la Biblia. Amén. Eso es discipulado, reproducirse en otros, enseñarle a otros. Si aquí hay un hermano que tiene 42 años desde que se fundó Nueva Vida, por favor, enséñenos a los nuevos, hombre. Amén. Enséñenos. No solo nos mire, enséñenos. Porque eso es discipulado, hermanos. Amén. No es solo ver, ay, ese pobre joven no sabe nada. Enséñele cómo se hace, pues. No lo critique, no lo juzgue, enséñele. Otra cosa es que la otra persona se deje enseñar también, ¿verdad, hermanos? Pero enseñe, discipulado. Pero vamos al punto, hermano, no me quiero perder.